En el videoprograma anterior, en donde nos referíamos a motilidad propiamente dicha y tono muscular, decíamos que constituían dos variables importantes dentro de la semiología del sistema nervioso. En el día de hoy vamos a estudiar otra variable, otro concepto fundamental como es el de taxia. Pero, ¿qué es la taxia? ¿En qué consiste la misma? Ningún músculo funciona solo, aislado, para producir un movimiento, aunque a simple vista parezca ser así. En efecto, para lograr un determinado movimiento, no basta que se contraiga el músculo a cuyo cargo esté ese movimiento, sino que por el contrario se requiere además la intervención de otros músculos, unos que refuercen la acción de aquel, otros que normalmente realizan una acción opuesta, deben por ello mismo colocarse en situación de no impedir la acción de los primeros. Y finalmente, otros que se encarguen de fijar o inmovilizar las articulaciones vecinas a la que se mueve. Así, tomemos un ejemplo. Para flexionar el antebrazo sobre el brazo, se contraerá el bíceps fundamentalmente. La acción flexora de este músculo se reforzará con la del braquial anterior, también músculo flexor. Pero al mismo tiempo se relajará el tríceps, que normalmente se opone a la flexión, ya que es extensor, y se contraerán los músculos del hombro para fijar el brazo, permitiendo de este modo o de esta forma que los músculos flexores ejerzan su efecto con un mínimo de esfuerzo. Por ello, se han clasificado a los músculos que intervienen en un movimiento voluntario en 4 grupos. Primero, músculos antagonistas o primotores, cuya acción es la esencialmente responsable del movimiento que se efectúa. Segundo, músculos antagonistas, los que se oponen a los anteriores. Tercero, músculos sinérgicos o sinergistas, que constituyen los que ayudan a los agonistas y reducen el esfuerzo que deben realizar estos. Cuarto, los músculos fijadores, los que dan lugar con su contracción a la fijación de las articulaciones vecinas y mantienen al miembro o al cuerpo en posición apropiada para realizar el movimiento correspondiente. En el ejemplo citado, el bíceps braquial es el agonista, el tríceps el antagonista, el braquial anterior el sinergista, y los músculos del hombro constituyen los músculos fijadores. Todos los músculos actúan normalmente como una unidad y al unísono. Esto es el criterio fundamental en el concepto de taxia. Su actividad se gradúa y ajusta recíprocamente. Si el agonista exagera su contracción, el antagonista se relaja y los sinergistas y fijadores aumentan su acción. El resultado es que el movimiento logrado es adecuado y adaptado al fin propuesto, lo que se resume diciendo que es coordinado, que es táxico. Esta coordinación está a cargo del sistema nervioso cerebroespinal por medio de un delicado dispositivo que vamos a estudiar a continuación, que funciona al lado del aparato motor voluntario. La necesidad de la coordinación muscular ha sido demostrada por la neuropatología. Existen numerosos enfermos con trastornos motores que les impiden ejecutar movimientos, sin que tengan parálisis o paresia, simplemente perturbación de la coordinación motriz. Estos trastornos se designan con el nombre de ataxia
del griego ataxia, desorden. Así, por ejemplo, una ataxia de los miembros inferiores significa que estas partes pueden realizar todos los movimientos que les son propios, casi con toda su fuerza habitual, pero de una manera insegura, de una manera desordenada, de una manera inadecuada. La misma neuropatología ha permitido, junto con la fisiología experimental, determinar el mecanismo nervioso que asegura la coordinación motriz que estudiaremos a continuación. Es decir, habiendo dado el concepto de taxia, concepto de coordinación muscular para que un movimiento sea eficaz en tiempo y espacio, la pregunta que nos tenemos que realizar a continuación es la siguiente: ¿cómo es el gobierno de la taxia? ¿Cómo es el gobierno de esta importante función o este importante canon de la neurología? Decidida la ejecución de un movimiento voluntario, la corteza cerebral motriz hace llegar por la vía piramidal la orden de contracción clónica de los agonistas a los centros motores espinales de ejecución correspondientes. Esto lo estudiábamos en el videoprograma de motilidad. Pero al mismo tiempo, la corteza frontal por la vía frontopontocerebelosa, como podemos ver en la imagen, el cerebelo toma conocimiento de la misma y determina a su vez, por una serie de acciones más o menos complejas que obran sobre los centros tonígenos medulares, siguiendo las vías cerebelo rubro espinal, cerebelo vestíbulo espinal y cerebelo retículo espinal, las modificaciones tónicas que se requieren en los músculos agonistas, en los músculos antagónicos, sinérgicos y fijadores, para lograr la correcta ejecución del movimiento. Tan pronto como éste ha comenzado, las vías aferentes espinocorticales y espinocerebelosas transmiten la noción del grado de contracción de los agonistas, del mayor o menor estiramiento de las antagonistas, determinando las correcciones correspondientes, al mismo tiempo que el laberinto y la vista hacen llegar la noción de los cambios de la posición de la cabeza y del cuerpo. Así es como se realiza al pie de la cama del enfermo la coordinación motriz cuando se hace la exploración de la ataxia. Pero hemos hablado de ciertas fibras, de las fibras aferentes espinocorticales. ¿Y cuáles son precisamente estas fibras aferentes espinocorticales? Las fibras aferentes espinocorticales son las fibras de la sensibilidad profunda consciente. ¿Y cuál es su vía? Vamos a estudiarla en la imagen. La primera neurona, situada en el ganglio de la raíz posterior, emite prolongaciones centrífugas y prolongaciones centrípetas. Las centrífugas, como su nombre lo indica, se alejan de la misma para contactar con los receptores sinestésicos, llámense corpúsculos de Golgi, de Pacini, usos neuromusculares y terminaciones nerviosas desnudas. Las centrípetas, por el contrario, conforman las raíces posteriores que alcanzan la médula, cordones posteriores de la misma, y llegan así a los núcleos de Gol y de Burdach en el bulbo raquídeo, es decir, en la parte inferior de esa estructura que es el tronco cerebral, donde se encuentra precisamente la segunda neurona de la sensibilidad profunda consciente, cuyas fibras van entrecruzándose progresivamente y discurren por la línea media, formando parte del lemnisco medio o cinta de Reil, que termina en el tálamo óptico, donde sinaptiza con la tercera neurona situada en el núcleo ventral posterolateral, cuyas prolongaciones cilindroaxiles van a parar a la corteza parietal correspondiente. Es decir,
Estas últimas son las fibras tálamo-corticales. En síntesis, la vía de la sensibilidad profunda consciente tiene o presenta 3 neuronas. La primera neurona está situada en el ganglio de la raíz posterior. La segunda neurona está conformada por los núcleos de Gold y de Burdach. Y la tercera neurona está situada en el tálamo óptico. Y otro colorario fundamental, otro colorario a tener en cuenta para no olvidar jamás la vía de la sensibilidad profunda consciente. Luego de que las fibras de la sensibilidad profunda consciente sinaptan con la segunda neurona correspondiente, luego de esto, las fibras realizan su entrecruzamiento correspondiente y conforman, como hemos dicho anteriormente, el lemnisco medio. Bien, pero si hemos hablado de la regulación correspondiente de esta interesante función del sistema nervioso que es la ataxia, ahora vamos a dar breves nociones de la exploración, nociones que por otra parte ya habíamos adelantado en el videoprograma grabado de semiología neurológica al pie de la cama del enfermo con las maniobras correspondientes. Pero en forma somera y en forma sintética vamos a repetir breves nociones que hacen a la exploración y que deben tenerse en cuenta en esta interesante función del sistema nervioso. Cuando hablamos de exploración, tenemos que decir lo siguiente. La coordinación muscular o taxia se explora durante la ejecución de los movimientos, es decir, coordinación dinámica o en la posición de reposo, coordinación estática. Vamos a ocuparnos en primer lugar de la coordinación dinámica. Se examina por medio de una serie de pruebas que consisten en indicar un objetivo a los movimientos del enfermo. Estas pruebas son, para los miembros inferiores, la prueba del talón y la rodilla. Echado el enfermo en decúbito supino, se le invita a tocar con su talón la rodilla del lado opuesto, deslizándose luego suavemente a lo largo de la tibia hasta alcanzar el dedo gordo del pie, primero mirando y luego sin mirar, es decir, haciéndole cerrar los ojos. El observador, el médico, el semiólogo, como decimos siempre, prestará atención a la dirección del movimiento. Reparará si el enfermo toca correctamente con su talón la rodilla opuesta o si el pie primeramente ejecuta toda una serie de oscilaciones o proyecciones laterales antes de llegar al fin propuesto y alcanzado si se desliza a lo largo de la tibia en línea recta y apoyando levemente el talón o lo hace en línea quebrada o zigzag con firmeza de apoyo y velocidad irregular. Prestará atención asimismo a la influencia del control visual, esto es, si la prueba se realiza igualmente bien al cerrar los ojos. Otra prueba que se puede realizar es la siguiente. Se le hace golpear al enfermo con su talón sobre la tibia opuesta en forma rítmica y rápida, elevando el miembro activo unos 15 centímetros. Pero también debe explorarse la ataxia en los miembros superiores. Y esta prueba se realiza a través de la prueba, valga la redundancia, del índice y la nariz, o muchas veces del índice y la oreja. Para ello, con el índice extendido y los restantes dedos de la mano cerrados, se le ordena al enfermo, en este caso, tocar el lóbulo de la nariz con la punta del índice y luego el lóbulo de la oreja, primero mirando y luego con los ojos cerrados. Se observará nuevamente si el enfermo alcanza directa y rápidamente el sitio señalado con su índice o si por el contrario experimenta una serie de oscilaciones o bruscas proyecciones y toca primeramente otras partes de la cara que las señaladas o bien excede el fin propuesto, en este caso la nariz, o bien se detiene antes del lugar elegido.
Cuando el individuo realiza la maniobra correspondiente y se detiene, esto se conoce con el nombre de freinage, es decir, frenaje de la literatura francesa. Otra prueba ahí importante es indicarle al enfermo que rápidamente y en forma rítmica pegue sobre la rodilla del mismo lado con la palma de la mano. También se le puede pedir que pegue en forma alternativa con la palma y el dorso, pero esta prueba, al hacer intervenir la pronosupinación, puede verse alterada también en los extrapiramidales. En los parkinsonismos, como aprendíamos en el videoprograma correspondiente a semiología del sistema extrapiramidal y particularmente en el tema destinado al tema temblor, en donde decíamos precisamente que la diadococinesia era uno de los elementos que abonaba a favor del diagnóstico diferencial entre temblor parkinsoniano y esencial, y abonaba, vuelvo a repetir, a favor del diagnóstico de temblor parkinsoniano, en definitiva, al diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Pero hay otra prueba interesante. Se le solicita al paciente que con la yema de cada dedo, que toque la yema de cada dedo con la yema del pulgar de la misma mano en sucesión rápida. Cada mano se explorará por separado. Esta maniobra asimismo puede dar resultados inexactos en las lesiones extrapiramidales, es decir, nuevamente puede dar resultados inexactos en la enfermedad de Parkinson, debido al retardo simple de los movimientos, por rigidez simultánea de músculos agonistas y antagonistas, que contribuye a dificultar la fina coordinación de los movimientos rápidos. La ataxia del tronco debe explorarse también. Para explorar la posibilidad de una ataxia de tronco, se invita al enfermo a marchar siguiendo una línea determinada y se observa atentamente. En caso de ataxia del tronco, se verá que éste realiza una serie de movimientos oscilantes. A veces, la ataxia del tronco aparece sin que haya incoordinación de los miembros inferiores. Hemos explorado someramente y en forma sintética lo que corresponde a la coordinación dinámica de la ataxia, es decir, la coordinación que se pone de manifiesto para estudiar la ataxia con la ejecución de un movimiento o de movimientos correspondientes. Pero hay otra exploración que debe realizarse en el enfermo cuando se estudia la ataxia, que es la coordinación estática. Y la coordinación estática se estudia a través del denominado signo de Romberg. Se investiga la coordinación estática haciendo permanecer al enfermo parado, con los pies juntos y las manos y las palmas de las manos pegadas al cuerpo en la actitud militar de firmes. Se observa si el enfermo permanece derecho sin moverse o si por el contrario experimenta oscilaciones y tiende a la caída. Cuando el enfermo tiende a la caída, que debe ser evitada por el semiólogo, esto es un punto importante, se dice que el enfermo presenta un signo de Romberg. ¿Cómo se explora el signo de Romberg? Algunas características ya hemos esbozado, pero vamos a repetirlas nuevamente. Se indica al enfermo que se halla en la misma actitud anterior, que cierre los ojos. Se observará entonces si el enfermo se mantiene igualmente derecho o si por el contrario presenta oscilaciones. Y es importante esto que ya dije también anteriormente. Se estará atento al ordenarle cerrar los ojos para sostener al enfermo y evitar que caiga. Es decir, el signo de Romberg no solamente se explora en la actitud militar de firmes con los pies pegados, sino que debe decirle al enfermo que cierre sus ojos. Si el enfermo al cerrar los ojos oscila mucho y tiende a caer, se dice que presenta el signo de Romberg. Esto es un punto fundamental. Insisto, el signo de Romberg debe explorarse con los ojos cerrados. Pero bien,
¿Cuál es el significado y valor fisiopatológico que le damos a la presencia de este interesante signo, que es el signo de Romberg? El signo de Romberg revela un trastorno del sistema propioceptivo, esto es, una falla o déficit en la conducción de las impresiones sinestésicas por las vías aferentes de la sensibilidad profunda o laberíntica, que es corregida por la intervención del aparato visual. Por ello, se pone de manifiesto cuando se anula la intervención del aparato visual, haciendo cerrar los ojos al enfermo. Esto explica que el signo de Romberg esté presente en las afecciones de los cordones posteriores medulares, en las afecciones de los nervios periféricos y en las afecciones laberínticas. Es decir, volvemos a repetir, el signo de Romberg revela un déficit o una falla en la conducción de estímulos a través de la sensibilidad profunda o laberíntica. Y el signo de Romberg, insistimos, debe explorarse sin el auxilio de la vista. Cuando se comprueban perturbaciones en la coordinación estática que acabamos de estudiar, se dice que existe ataxia estática. Cuando existen alteraciones en la ataxia dinámica, vale decir, puesto de manifiesto con el movimiento mismo, como son la prueba índice-nariz o talón-rodilla, cuando existen alteraciones de la ataxia dinámica, se dice por el contrario que el enfermo presenta una ataxia dinámica. Vamos a ocuparnos ahora de las alteraciones correspondientes. ¿Cuáles son las alteraciones de la ataxia? La principal alteración de la ataxia es precisamente la ataxia. La ataxia o incoordinación de los movimientos es un trastorno presente en muchas afecciones neurológicas. Ello no puede extrañar recordando la complejidad del mecanismo nervioso que gobierna la ataxia y que ya hemos estudiado, que consta de numerosas vías y centros prácticamente exactos. Una lesión en cualquiera de esas vías y centros determinará la ataxia. Así, por ejemplo, aparecerá ataxia en los siguientes casos, como podemos ver nuevamente en la imagen. Primero, aparecerá una ataxia en las lesiones de los nervios periféricos, como se ve en las polineuritis de cualquier etiología, y cuando hay afección de las raíces posteriores, radiculitis. Segundo, existirá ataxia en las afecciones medulares y bulbopontopedunculares que afectan las vías de la sensibilidad profunda. Tercero, en las lesiones del laberinto y de las vías laberínticas o vestibulares. Cuarto, en las lesiones del cerebelo y de las vías cerebelosas. Quinto, en las afecciones o lesiones talámicas. Sexto y último, en las lesiones corticales de los lóbulos parietal o frontal. En el primer caso, es decir, cuando el enfermo presenta una polineuritis o una radiculitis, existe ataxia de tipo periférica, por estar lesionado el sistema nervioso periférico. También puede considerarse así la ataxia por lesión de la parte periférica del laberinto o aparato vestibular. En todos los demás casos existe ataxia de tipo central, es decir, por lesiones en el sistema nervioso central propiamente dicho. Las ataxias pueden ser también mixtas, cuando se combina una ataxia periférica con una ataxia central. Según los casos, la ataxia, sea periférica o central, podrá ser estática, es decir, aparecer en el reposo al guardar una actitud, o, por el contrario, dinámica, esto es, aparecer durante los movimientos, o bien estática y dinámica a la vez. Vamos a ir estudiando las principales variedades de ataxia que se pueden presentar en la práctica clínica de todos los días. En primer término, la ataxia de tipo periférica.
La ataxia de tipo periférica se observa en las afecciones, como ya se dijo, de los nervios periféricos o de las raíces, pero especialmente en las primeras. Se debe a la imposibilidad de los estímulos propioceptivos, es decir, se debe a la imposibilidad, en definitiva, de los estímulos de la sensibilidad profunda consciente para alcanzar los centros del neuroeje. Se la denomina también por ello neurítica, presentándose sobre todo en las polineuritis, sean tóxicas o infecciosas, tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores. Puede acompañarse de paresia monomuscular, de trastornos tróficos y de abolición de los reflejos profundos. Hay alteraciones sensitivas. Es interesante destacar que los trastornos de la sensibilidad correspondientes van disminuyendo desde las extremidades, desde la periferia hacia la raíz. Y esto es un punto fundamental. Cuando en una polineuritis la anestesia alcanza la extremidad superior de las rodillas, las fibras que inervan la yema de los dedos de la mano ya están comprometidas. Mientras que en una lesión medular dorsal las extremidades superiores suelen no comprometerse. En raros casos, la sensibilidad superficial está intacta, existiendo solo alteraciones de la sensibilidad profunda, es decir, acompañadas de abatiestesia y apalestesia. Esto es un punto fundamental lo que vamos a decir ahora. En la ataxia periférica, debida generalmente, como hemos dicho, a una polineuritis de cualquier etiología, del punto de vista semiológico hay que señalar un punto vital y fundamental. Las masas musculares y trayectos nerviosos suelen doler a la presión correspondiente. No se acompaña esta ataxia de signo Romberg salvo la forma de polineuritis de etiología diabética, diftérica o alcohólica, es decir, de esas polineuritis que afectan sobre todo las vías de la sensibilidad profunda consciente y por eso presentan o pueden presentar un signo de Romberg que revela, volvemos a insistir, una falla en el mecanismo de transmisión a través de las vías de la sensibilidad profunda consciente. En cuanto a la ataxia radicular, es de observación sumamente rara y yo diría prácticamente que se presenta en muy contados casos en la práctica médica de todos los días. Pero si hemos hablado de una ataxia periférica, tenemos que hacer lo propio y hablar de una ataxia central. Podemos hablar de 6 variedades de ataxia central. Primero, ataxia de tipo medular. Esta ataxia se manifiesta en las afecciones medulares que determinan degeneración o esclerosis de los cordones posteriores de la médula. Vale decir que la ataxia se origina aquí por la falta de conducción, nuevamente, de las impresiones propioceptivas periféricas a los centros superiores de la coordinación motriz. Es a la vez estática, es decir, presenta signo de Romberg y dinámica. Se acompaña generalmente, como podemos comprender, de alteraciones de la sensibilidad profunda consciente, es decir, se acompaña de abatiestesia y se acompaña de apalestesia. Se encuentra presente en las siguientes afecciones: en la esclerosis múltiple, en la enfermedad de Friedreich y otras degeneraciones espinocerebelares, en la degeneración combinada subaguda de la médula, en la siringomielia y en la tabes. Cuando en una anemia grave se encuentra un síndrome atáxico es porque se ha producido una esclerosis medular subaguda. Esta asociación de anemia a un cuadro neurológico se conoce con el nombre de síndrome de Lichheim, degeneración combinada subaguda, como he dicho anteriormente, síndrome neuroanémico o mielosis funicular. Es decir, las causas de ataxia medular, es decir, las causas
de ataxia de los cordones posteriores de la médula son las que hemos esbozado anteriormente, y desde un punto de vista clínico propedéutico es necesario que el semiólogo avesado tenga en cuenta las principales afecciones que pueden dar lugar a este tipo de ataxia medular, es decir, debida a una degeneración o esclerosis de los cordones posteriores de la médula. Segunda variedad de ataxia cerebelosa. Este tipo de ataxia difiere en mucho de las ataxias que se han analizado anteriormente, que eran debidas al déficit en la transmisión de las impresiones sensitivas. La ataxia cerebelosa resulta de varios factores. Primero, de la pérdida de la eumetría, por lo que el movimiento elemental que se realiza carece de medida, es decir, el enfermo cerebeloso presenta una dismetría, es decir, que cuando el enfermo con la punta del dedo índice toca la punta de la nariz, el movimiento sobrepasa el fin, el movimiento es dismétrico, excedido de medida. Segundo, esta ataxia cerebelosa resulta también de la falta de sinergia en el espacio de los distintos grupos musculares al realizar el movimiento. Esta falta de sinergia en el espacio de los grupos musculares para realizar el movimiento se conoce con el nombre de asinergia. Y tercero, de la falta de coordinación en el tiempo de los movimientos elementales, por ejemplo, de los movimientos alternativos de pronosupinación. Esto se conoce con el término de adiadococinesia. Es decir, la ataxia cerebelosa se caracteriza por presentar dismetría, por presentar asinergia y por presentar adiadococinesia, cuyas definiciones, cuyos lineamientos acabamos de esbozar. Todos estos factores que aseguran la buena realización de los movimientos están precisamente gobernados o comandados por el cerebelo. Cuando este órgano está afectado, los movimientos se trastornan. Esto se revela en la estación de pie y en la marcha. En la estación de pie, el cerebeloso oscila en todo sentido, lentamente, pero no cae por lo general. Es decir, el cerebeloso presenta entonces una ataxia estática. El cierre de los ojos no agrava su desequilibrio. Es decir, el enfermo cerebeloso no presenta signo de Romberg. Durante la marcha amplía su base de sustentación, separando las piernas y titubea como un ebrio. Ataxia dinámica. La asociación de otros elementos que hacen a la estirpe de signo-sintomatología cerebelosa. La asociación de reflejos pendulares, cuya definición esbozábamos en el videoprograma de reflejos patológicos. La asociación de temblor intencional, de nistagmus o temblor ocular. La asociación de pruebas de pasividad, particularmente las pruebas de pasividad de André Tomás. La asociación con disartria. Se insiste, todos los signos de estirpe o de afiliación cerebelosa permite diferenciar la ataxia cerebelosa de los otros tipos de ataxia. La ataxia cerebelosa se ve en las afecciones del cerebelo o de sus vías. Precisamente en la resonancia magnética por imágenes vemos una ataxia de cerebelo en un paciente alcohólico que ha desarrollado una ataxia de este tipo. Y noten ustedes en la resonancia correspondiente la atrofia de cerebelo producto del alcoholismo en este enfermo. Pero, ¿cuáles son o cómo se realiza el diagnóstico diferencial entonces entre una ataxia medular, una ataxia producto de degeneración o esclerosis de los cordones posteriores de la médula y una ataxia cerebelosa? Hay numerosos signos a tener en cuenta, pero solo nos vamos a limitar a 4. Vamos a ocuparnos en primer término de los trastornos de la sensibilidad y sobre todo los trastornos de la sensibilidad profunda consciente. Los trastornos de la sensibilidad profunda consciente están presentes en la ataxia medular, en la ataxia cordonal posterior
y ausentes en la ataxia cerebelosa. Es decir, el atáxico cordonal posterior presenta trastornos de la sensibilidad profunda consciente, presenta abatiestesia y apalestesia. Cuando nos referimos a los trastornos de la palabra, particularmente la disartria, que caracteriza, por ejemplo, a la ataxia cerebelosa, tenemos que decir entonces que los trastornos de la palabra están presentes a veces en la ataxia cerebelosa y estarán ausentes en casos de ataxia cordonal posterior. Cuando tomamos como punto de reparo la existencia de temblor y nistagmus, tenemos que decir que estos elementos están ausentes en la ataxia cordonal posterior y están presentes por lo general en la ataxia cerebelosa. Y finalmente, nuevamente, cuando tomamos ese signo importante de la neurología, que es el signo de Romberg, tenemos que decir que los pacientes afectos de una ataxia medular, es decir, de una ataxia cordonal posterior, presentan un signo de Romberg. Los pacientes cerebelosos, por el contrario, no presentan este signo. Y ya hemos dicho, y volvemos a repetir, que el signo de Romberg está revelando precisamente un déficit o una falla en el mecanismo de conducción de los estímulos a través de las fibras de la sensibilidad profunda consciente. Por eso el atáxico cordonal posterior presenta signo de Romberg y por eso el cerebeloso no lo presenta. En tercer término, vamos a ocuparnos de la ataxia laberíntica. En las afecciones del laberinto se observa una ataxia que se aproxima a la cerebelosa. Se revela en la estación de pie, después de un intervalo en que el enfermo se mantiene derecho. Pasado ese intervalo, es atraído irresistiblemente hacia un solo lado, pero siempre el mismo. Al ocluir los ojos, el movimiento lateral se acentúa hasta la caída. Es decir, el enfermo con una ataxia laberíntica presenta un signo de Romberg laberíntico. Y esto es un punto fundamental. El signo de Romberg ocurre hacia el lado opuesto al de la fase rápida del nistagmus. Esto es un corolario fundamental a tener en cuenta. En la marcha no hay una verdadera ataxia, pero el laberíntico desvía la misma hacia un lado cuando marcha hacia adelante, hacia el lado opuesto cuando lo hace hacia atrás, lo que se conoce con el nombre, como podemos ver en el diagrama correspondiente, lo que se conoce con el nombre de marcha en estrella o marcha de Babinski-Weil. Pero hay otros elementos importantes a tener en cuenta. La normalidad en este caso, en los casos de ataxia laberíntica, la normalidad de los reflejos profundos, los fenómenos auditivos sobreagregados, el vértigo, los zumbidos, asociados a la ataxia descripta, permiten afirmar el origen laberíntico. Cuarto tipo de ataxia central. Ataxia por lesiones bulbopontopedunculares. Puede observarse la asociación de ataxia a los síndromes sensitivo-motores que dan las lesiones unilaterales del tronco cerebral y particularmente de la parte baja del tronco cerebral, que se conoce con el nombre de bulbo raquídeo. Esta ataxia de bulbo se conoce, por lesión de bulbo, se conoce con el nombre o se observa como consecuencia de un síndrome de Wallenberg o de un síndrome de Babinski-Nagiot. ¿Qué es el síndrome de Wallenberg? Es un infarto que toma la parte dorsolateral del bulbo. Cuando este infarto toma la parte dorsolateral del bulbo, da un síndrome de Wallenberg, cuyas características son las siguientes. La existencia, como podemos ver en la imagen, de una hemianestesia alterna. Vemos también o decimos que esta hemianestesia es de tipo disociada, sobre todo termoalgésica, con preservación relativa de la sensibilidad táctil. Esta hemianestesia es alterna porque toma la hemicara, como vemos en la imagen del mismo lado, y las extremidades contralaterales. Pero esta hemianestesia alterna se acompaña de otros elementos. Se acompaña
de una parálisis del velo del mismo lado, se acompaña de un síndrome de Claude-Werner-Horner del mismo lado también, y de una ataxia dinámica homolateral al sitio afectado. Quinta variedad de ataxia central, ataxia talámica. Siendo el tálamo óptico estación de enlace de las neuronas sensitivas, sus lesiones originan, a consecuencia de la perturbación en la conducción de las impresiones propioceptivas, una ataxia contralateral a la lesión, es decir, una hemiataxia. Su asociación a los otros elementos del síndrome talámico, hemiparesia transitoria, hemianestesia global, algias intensas y a veces trastornos pupilares y oculomotores por compromiso troncal asociado, permiten su identificación correspondiente. Sexta y última variedad de ataxia central, ataxia de tipo cortical. Lesiones de la corteza parietal y frontal, como hemos dicho anteriormente, pueden originar ataxias que acompañan a síndromes sensitivos o paréticos de filiación cortical. Las lesiones parietales o tálamo-parietales casi siempre provocan una ataxia unilateral. La misma afecta las extremidades contralaterales, más la superior que la inferior. Puede pasar inadvertida para el paciente e incluso ser negada. Cuando esta ataxia pasa inadvertida para el paciente o es negada, este fenómeno se conoce con el término de anosognosia. En este grupo, como hemos dicho, figura también la ataxia frontal, que se conoce con el nombre de ataxia frontal de Bruns. La misma se denomina a veces apraxia de la marcha. ¿Pero qué es, en definitiva, entonces la apraxia de la marcha, que da muchas veces una ataxia de tipo cortical? Consiste en la grave dificultad para caminar o emplear las extremidades inferiores cuando el enfermo está de pie. Parece que los pies estuviesen pegados al piso. Los enfermos con esta alteración muy avanzada son incapaces de caminar y a menos que se les ayude, cada vez presentan más retropulsión, incluso cuando están sentados. El trastorno de la marcha suele acompañarse de demencia e incontinencia. La exploración de las extremidades inferiores revela la presencia de hipertonía, reflejo de prensión plantar bilateral, a veces signo de Babinski e hiperreflexia profunda. Esto lo comentamos en el videoprograma de síndrome demencial cuando hablamos particularmente de la causa principal que daba lugar a una apraxia de la marcha que vamos a comentar a continuación. ¿A qué se debe en definitiva la apraxia de la marcha? ¿A qué se debe en definitiva, bien digo, la apraxia de la marcha? La apraxia de la marcha se debe a una lesión bilateral de los lóbulos paracentrales, que también se conocen con el nombre de lóbulos parasagitales. ¿Y dónde se observa esto? ¿Dónde se observa la apraxia de la marcha? La apraxia de la marcha, que acompaña a la ataxia frontal de Bruns, o prácticamente es un sinónimo de ella. La apraxia de la marcha se observa en el síndrome de Hakim-Adams por crecimiento ventricular. Y decíamos en su oportunidad también, un crecimiento ventricular que, como vemos en la imagen, contrasta con la pobreza de surcos corticales que estén denotando una atrofia cerebral. Este síndrome de Hakim-Adams se conoce también con el nombre de hidrocefalia normotensa. Y por último, el concepto de ataxias mixtas. Ya lo hemos dicho, las ataxias mixtas son aquellas que se deben al compromiso simultáneo o al mismo tiempo periférico y central de las vías propioceptivas. Entran en este grupo las neuritis periféricas genéticamente condicionadas, como la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth y la neuritis intersticial hipertrófica de Dejerin, Gombold y Sotas, enfermedades que actualmente tienden a considerarse como variante o entidad nosológica misma, como variantes de una misma entidad nosológica.
La ataxia en estos casos se debe al compromiso característico de los nervios periféricos junto a degeneración parcial de la raíz dorsal y del cordón posterior. Vean ustedes que no solo se afectan en este caso los nervios periféricos, sino que también se afectan los cordones posteriores de la médula, y por esto el concepto de ataxia mixta. Es decir, coexisten simultáneamente una ataxia periférica con una ataxia central, como es la cordonal posterior. Otro ejemplo de ataxia mixta está dado por la enfermedad de Refsum, que asocia una retinitis pigmentaria con nictalopía a manifestaciones polineuríticas, cerebelosas y vestibulares. Frecuentemente hay ictiosis cutánea. La ataxia se debe en este caso a compromiso periférico, pero en este caso no cordonal posterior, sino central, debido a una afectación de cerebelo. Compromiso periférico y compromiso cerebeloso en definitiva. Bien, nos hemos ocupado de otro de las principales variables dentro de la semiología neurológica, que es el concepto de taxia o coordinación muscular. Es uno de los cánones que hace a la semiología y debe ser explorado luego de la motilidad y el tono muscular, siguiendo, como decimos siempre, todos los lineamientos que hacen a la semiología neurológica, una semiología particular que presenta cánones particulares cuando se explora o cuando se hace la exploración de esta semiología al pie de la cama del enfermo. Y la semiología al pie de la cama del enfermo debe realizarse siempre para llegar a un diagnóstico exhaustivo, fidedigno y eficaz que evite toda causa de error diagnóstico. Nuevamente, muchas gracias por la atención dispensada.